Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Mateo capítulo 5, y seguimos con las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, vamos a leer hasta el versículo 6, porque en el versículo 6 está la bienaventuranza que nos toca para el día de hoy. Evangelio según San Mateo capítulo 5, los primeros 6 versículos. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él los discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a releer lo que es la cuarta bienaventuranza, que está en el versículo 6, que es la que nos toca reflexionar esta mañana. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos tomar asiento. Cuando analizamos las bienaventuranzas, miramos las bienaventuranzas con que Jesús abre el Sermón del Monte, nos encontramos con que se describen los rasgos y características esenciales de un cristiano. Las bienaventuranzas son una descripción del carácter cristiano, sintéticamente hecha, y es el retrato realmente de lo que un cristiano debe ser. Hemos visto 3 hasta ahora, hoy vamos a la cuarta. La primera fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos que la bienaventuranza llega a aquellos que renuncian a la soberbia y que sienten su propia debilidad espiritual y que se bajan del trono y dejan que sea Dios el que ocupe el lugar que tiene que ocupar en su vida. Algunos dicen: esta bienaventuranza es la que abre las puertas a todas las demás, porque realmente el carácter cristiano tiene que basarse en primer lugar en esta bienaventuranza. La segunda es: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que no pierden la sensibilidad, los que no permiten que el pecado los endurezca, los que saben gozarse con los que se gozan, pero que también saben llorar con los que lloran. Estos son los bienaventurados. La tercera es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los que saben controlarse, los que tienen dominio propio, los que saben cuándo deben reaccionar y cuándo no, y los que reaccionan únicamente con la aprobación de Dios, cuando hay que reaccionar frente a una realidad, porque no hemos perdido nuestro carácter ni nuestra fuerza, sino que la ponemos a disposición de Dios. Hoy llegamos a la bienaventuranza, cuarta bienaventuranza, la cuarta, que es: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y creo que nunca una bienaventuranza ha tenido tanta actualidad como esta en este momento en nuestro país. Lo primero que uno tiene que preguntarse es: ¿qué es la justicia? Esta es una pregunta que se han hecho los hombres de todos los tiempos. ¿Qué es la justicia? Es una sed la que tiene todo hombre acerca de la justicia. Todos necesitamos que nos hagan justicia. No tanto que haya justicia, lo que buscamos es que nos hagan justicia a nosotros. Este es el primer deseo. Cuando los griegos empezaron a pensar sobre la justicia, dijeron que los hombres tienen 4 virtudes que son las virtudes principales: la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia. Prudencia, templanza, fortaleza, justicia. Platón lo dice, y dice que lo dijo Sócrates, que la prudencia, la templanza, la fortaleza y la justicia son las 4 virtudes cardinales. Pero destacaban esto: la justicia es la que armoniza todo. Si no hay justicia, las demás no funcionan. Es la virtud de la ciudad.
En la República, lo dice Platón, cuando él hablaba de la República, hablaba de ciudades república. Y él dice, es la virtud de la ciudad. Si no hay justicia, no hay equilibrio en esa sociedad. Aristóteles fue más hondo en el tema y dijo, pero la justicia es el reflejo de la armonía interior del hombre. Hay justicia si el hombre tiene armonía interior. Si no tiene armonía interior, nunca va a entender ni la justicia ni el pedido de justicia, porque tiene que nacer de la armonía interior de la persona. Quiere decir que para estos hombres que pensaban desde la razón la justicia, el valor atribuido a la justicia es tal que no hay vida social, no hay ciudad, decían ellos, no hay polis, no hay ciudad si no hay justicia. Si no hay justicia. Claro, después vinieron los pensadores cristianos. Los pensadores cristianos se diferenciaban de ellos en que no pensaban a través de la razón, sino pensaban a través de la revelación de Dios. Agustín, que piensa en la justicia como cristiano ya, él dice que es la virtud que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, nada más que eso. A cada uno lo que le corresponde. Y fíjense que él hablaba en general de la justicia. Nunca ustedes van a encontrar en ningún pensador de la antigüedad, ni en ningún cristiano que parcialice la justicia. Él decía, es dar a cada uno lo que le corresponde. Sin la justicia, decía Agustín, ¿qué son los reinos sino una partida de salteadores? Si no hay justicia, entonces estamos en la total corrupción y el total latrocinio. A diferencia de los filósofos, por supuesto, como ellos creían en Dios y creían en la revelación, Agustín sabe que hay un Dios de justicia y que se debe ejercer la justicia bajo el temor de Dios. Tomás de Aquino ligaba la justicia con el bien común. Él hablaba de la justicia como el orden necesario para que todos puedan gozar de bienestar. Por ella, dice, por la justicia, el hombre se ajusta a la ley que ordena los actos y las virtudes de la comunidad. Quiere decir que la justicia era fundamental siempre para la vida en convivencia. Ahora, la Biblia habla mucho acerca de la justicia desde los primeros capítulos. Cuando usted va leyendo la Biblia y llega al capítulo 4 del libro de Génesis, se comete el primer acto de injusticia sobre la tierra, el primer crimen. Caín lo mata a Abel. ¿Qué pasa cuando sucede aquel primer crimen? Que inmediatamente interviene Dios y dice, la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Como diciendo, no puede quedar impune el hecho de que alguien haya sido asesinado. No puede quedar impune. Y esto ya es Dios dándonos una tremenda lección, que la vida humana es tan respetable que la muerte de cualquier hombre implica que toda la sociedad tiene que movilizarse para saber qué pasó. Porque es Dios mismo el que se moviliza por la muerte de Caín. Dios reclama que se haga justicia, por eso viene Dios y no tolera que se ignore que a Abel lo han matado, no tolera que la muerte de Abel quede impune, no tolera. Y entonces él impone a Caín el castigo. Y cuando usted lee el libro de Génesis, allí se está poniendo las bases de la sociedad y Dios está diciendo algo muy importante. Miren, el crimen no puede quedar impune. La sangre no se puede derramar impunemente. Es el deber de una sociedad, es el deber de hacer justicia porque Dios lo está exigiendo. Esto no interesa si lo exigen las leyes o no las leyes. Es la exigencia de Dios sobre la sociedad. En la ley de Moisés, que es la base de la legislación, se dice la justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean la tierra que el Señor les da. La justicia y solo la justicia. Este versículo se hizo muy famoso porque es el lema de los perjudicados de la AMIA, ¿no? En otra traducción, perseguirá justicia. Bueno, eso es lo que dice la justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben perseguir. Dios está interesado en la justicia porque Dios es el Dios de toda justicia. Y sintetiza en esto que el anhelo del pueblo
se lo está escribiendo a todo el pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, es la búsqueda constante y el único objetivo es que haya realmente justicia. Pero también destaca lo que es la voluntad de Dios con respecto a eso. Dice, porque abominación es al Señor cualquiera que hace injusticia. En la versión popular traduce, porque al Señor le repugna cualquiera que hace injusticia. No es un tema menor la justicia, es un tema fundamental en una sociedad. Dios detalla cómo se debe hacer justicia. No actúes con injusticia cuando dictes sentencia, ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Apégate a la justicia cuando dictes sentencia. Ni favorezcas al débil, ni te rindas ante el poderoso. Los romanos entonces, que tenían un gran sentido de justicia, levantaron el símbolo griego de la justicia y lo perfeccionaron. ¿Y cómo era la justicia? La justicia era una mujer con los ojos vendados. Los ojos vendados porque no era ciega, pero se vendaba los ojos para no hacer acepción de personas. El que venía allí no era ni mi amigo, ni mi enemigo, ni pobre, ni rico. Allí había un problema y había que actuar con justicia. No interesaba quién tenía delante, lo que interesaba era el hecho, por lo tanto se vendaba los ojos. En la balanza, tenía una balanza en la mano cuyos dos platillos estaban a la misma altura, es equidad. La justicia tiene que ser imparcialidad y tiene que ser equidad. Y tenía una espada en la mano, que es la ley, y la ley debe aplicarse a todo el mundo y a todos por igual. Quiere decir que la justicia no decía, mire, fulano de tal va a ir a una cárcel VIP, porque es VIP. Esto no es justicia. No es justicia. Si hay una justicia para cierta gente y hay otra para cierta gente, esto no es justicia. La justicia tiene que tener los ojos vendados. Hizo mal, se robó medio país o se robó una gallina, van todos a la misma celda, porque son todos ladrones. Esto es justicia para Dios. Esto es justicia para Dios. No hagas diferencia. Los sabios de la antigüedad, vamos a los libros de sabiduría, reflexionaban sobre la ley. Y al reflexionar sobre la ley, Salomón dice en los Proverbios, la justicia es el orgullo de una nación y el pecado es su vergüenza. Es decir, la justicia es lo que hace grande a una nación y el pecado es la vergüenza. Y señala que en el camino de la justicia está la vida, porque en sus caminos no hay muerte. Quiere decir que esto es el compendio del pensamiento acerca de la justicia en la sociedad que razona simplemente, la de los filósofos, en los pensadores cristianos y en lo que dice la Biblia, la justicia. Se necesita justicia, nada más. Los profetas hablaban permanentemente de justicia, porque el tema de los profetas es que no había justicia. Por eso se levantaban con la justicia. Isaías dice, todos nosotros somos como suciedad. Fíjese, está hablando de una sociedad en plena decadencia y analiza también la justicia. Dice, todos nosotros somos suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevan como el viento. Este es uno de los versículos más fuertes de la Biblia y más difíciles para el traductor. Y más difícil por lo que tiene que decir. Porque, ¿qué son los trapos de inmundicia? Se lo voy a decir. La traducción, se la voy a decir delicadamente, son trapos con sangre. Quiere decir que él está hablando de esa inmundicia. Y él dice, esta es nuestra justicia. Y porque nuestra justicia llegó a ser eso, ¿cuál es la conclusión? Caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es decir, se perdió la sociedad. Esa falta de justicia y convertir a la justicia, dice él, en una inmundicia, hace que el país se haya caído. Esto lo dice el profeta Isaías en el capítulo 64. Lea la Biblia y va a entender. Y si usted quiere entender bien lo que pasa con la justicia, lea Isaías y Jeremías. Son los hombres que
pidieron acerca de la justicia y que abogaron acerca de la justicia en un momento de decadencia. Convoca a Isaías entonces al pueblo a que haga justicia y dice, y el efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Reposo y seguridad para siempre. Se necesita justicia. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Acá se habla de 3 frutos de la justicia. Dice que cuando hay justicia hay paz, hay reposo, hay tranquilidad y hay seguridad. 3 cosas que son el resultado de la justicia. Cuando no hay justicia, no hay paz, no hay reposo, no hay seguridad. No hay seguridad. Jesús le habla a sus seguidores en el Sermón del Monte. Pero cuando Jesús le habla, tiene todo este trasfondo del Antiguo Testamento. No hay que olvidarse que Jesús le habla al pueblo que conoce perfectamente el Antiguo Testamento. Quiere decir que ellos ya conocen cómo se debe hacer justicia, conocen los principios de justicia. Y entonces Jesús va a subrayar solamente algunas cosas y va a comentar algunos errores en el Sermón del Monte de interpretación de la ley de Moisés. Oíste que fue dicho, yo os digo. Son los errores de interpretación del fariseísmo. Pero él sabe que tienen todo este trasfondo. Y entonces, sabiendo que ellos ya saben todo esto que hemos dicho, que dice la Biblia acerca de la justicia, conociendo el caso de Caín, sabiendo lo que dice Deuteronomio, que hay que perseguir la justicia, sabiendo lo que dice Isaías de la justicia, y sabiendo todo eso, es que Jesús le dice a los discípulos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es interesante que utilice estas 2 cosas, porque señala hambre y sed, que son las necesidades elementales. Todos necesitamos comer y todos necesitamos beber. El hambre y la sed son necesidades básicas. Y entonces dice, bienaventurado el que siente que la justicia es una necesidad básica, tan básica como comer y como beber. La justicia tiene que ser satisfecha y tenemos que sentir la insatisfacción de no ver justicia. Tenemos que sentir la necesidad de clamar por justicia sin claudicar. ¿Se acuerdan ustedes del Salmo 42? En el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, dice, clama el corazón. Bueno, así como el ciervo clama por las corrientes de agua, tiene que clamar el Hijo de Dios porque la justicia sea realmente justicia. En primer lugar, en la vida personal. La justicia es algo que primero la tenemos que encarnar nosotros. El hambre y sed de justicia tiene que ser hambre y sed que me lleve a mí a ser una persona correcta, honesta, justa. Esto es lo primero. Yo como cristiano y predicador de la justicia y mensajero de la justicia, tengo en primer lugar que vivir en rectitud, tengo que vivir en honestidad, tengo que vivir sin dobleces, tengo que anhelar ser aprobado por Dios como un hombre que practica la justicia. ¿Qué estimó Dios en Abraham, el primer hombre de la fe? Dice, yo sé que mandará a sus hijos detrás de él, que guarden justicia y juicio. Es decir, que se van a comportar correctamente y que van a buscar que alrededor de ellos haya justicia. Esto fue lo que estimó en el padre de la fe, en Abraham. Quiere decir que el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Esto es la corrección de vida que Dios espera de un cristiano, porque nos comprometemos con el Dios de toda justicia. ¿Cómo vamos a hablar de justicia o rectitud si no somos ejemplo? En primer lugar, tenemos que ser ejemplo nosotros de personas justas y honradas. Cuando Pedro escribe su carta, le habla a los cristianos perseguidos y él les dice, mantengan su buena manera de vivir, para que los que murmuran de ustedes como malhechores glorifiquen a Dios considerando vuestra buena conducta. Mantengan su buena manera de vivir, hacer justicia para adentro primero. Y después
exigir la justicia en la vida social. ¿Qué tipo de justicia? Justicia es una palabra inmensa, es una palabra grande. No tenemos que bastardearla. Lo que tenemos es hambre y sed de justicia. No se puede parcelar la justicia. Usted escucha hablar de justicia social, ¿no es cierto? Nunca va a escuchar en la Biblia hablar de justicia social. Se habla de justicia. La justicia siempre es social, siempre es social. Esto es un fenómeno político. Los políticos dicen, estamos haciendo justicia social. Podemos alimentar a todos los pobres, pero si el ladrón está corriendo suelto, no hay justicia. No hay justicia. Entonces no se puede parcelar. Estas son las cosas que hacen los hombres, parcelar el asunto. La justicia tiene que ser una justicia total. Ninguno de los filósofos de la antigüedad se le dio por hablar de justicia social en contra de otro tipo de justicia. Ellos hablan de justicia, justicia a todo el mundo, justicia a todo el mundo, y justicia en su totalidad. Jesucristo nunca habló de justicia social, habló de una justicia total, total. Para Dios la justicia es una sola y no se puede parcelar, no se puede dividir. Si combatimos la pobreza, pero hay ladrones sueltos, la corrupción continúa, entonces no hay justicia, no hay justicia. Si condenamos al ladrón, pero en el Congreso es un aguantadero, entonces no hay justicia. La justicia tiene que ser para todos. Y en todos los aspectos de la vida. Para todos y en todos los aspectos de la vida. Porque hoy nos escapamos parcelando. Bueno, yo voy a hacer este pedacito de justicia. No se puede hacer un pedacito de justicia. O se hace toda o no se hace toda. Es el ejemplo que les pongo siempre. Una mujer no puede estar un poquitito embarazada. O está toda o no está. La justicia o está o no está, pero no se puede hacer un pedacito de justicia. La Biblia por eso habla de una justicia total. ¿Qué clase de justicia queremos? La justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que el Señor su Dios les da. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esta bienaventuranza es la más exigente de todas. Es la que define a un cristiano. Un cristiano no es cristiano porque sea bautizado, porque venga a la iglesia o porque haga sociabilidad con otros cristianos. Ser cristiano es pensar como cristiano y es vivir como cristiano. Esto es lo fundamental. ¿Ustedes se acuerdan de aquella novela de Sienkiewicz, Quo Vadis? Quo Vadis, ¿dónde vas? Se hicieron unas cuantas películas, pero lo interesante es leer la novela que se escribió allá por el año 1890 al 1900, en esa década, ¿no? Es una gran novela. Habla de los primeros cristianos, Quo Vadis. Y aparece un patricio romano que se llama Marco Vinicio. Y se enamora de una cristiana que se llama Ligia. Esta cristiana es hija de un rey pagano que llega al imperio y se incluye dentro del pueblo romano y se convierte al cristianismo. Él está decididamente enamorado de Ligia, pero a Ligia no le corresponde el amor. Entonces él se da cuenta que ella no lo quiere porque ella es cristiana y decide investigar qué es esto de ser cristiano, y un día la sigue, porque los cristianos eran clandestinos en ese momento en Roma. Entonces un día la sigue, y la sigue hasta la casa donde se reúnen los cristianos. Entonces él se pone a escuchar afuera, y está Pedro predicando a los cristianos. Pedro predica, y él escucha. Y entonces Sienkiewicz dice así, ¿qué es lo que siente Marco Vinicio? Dice, sintió que si quería seguir esa enseñanza, tenía que echar al fuego todos sus pensamientos, sus hábitos y toda su forma de ser. Todo lo que había sido hasta ese momento, convertirlo en cenizas y luego llenarse de una vida completamente diferente y un alma completamente nueva. Es decir, que en ese momento él entendió realmente lo que era el cristianismo. Él dijo, esto no es cuestión de que yo me bautice, que venga y todo lo demás. Si yo acepto todo esto, entonces tengo que echar al fuego todos los pensamientos, hábitos y toda la forma de ser y todo lo que he sido hasta este momento y convertirlo en cenizas y luego llenarme de una vida completamente nueva. Un cristiano es alguien que piensa en novedad de vida y que piensa con la mente de Dios.
Y esto que él entendió tan rápido ese día, hay cristianos que no lo entienden en toda su vida. Toda su vida. Si somos cristianos tenemos que vaciarnos de ideas extrañas, pensar como cristianos y vivir como cristianos. No alterar los principios de la fe siguiendo una corriente, una moda o una ideología. La fe es esta, la que está revelada. Acá está, esa es la fe. ¿Por qué dice Jesús bienaventurados? Bienaventurados. Porque los que son los que han entendido realmente lo que es la justicia, los que la practican en su propia vida, los que la practican y los que la exigen, porque tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. Porque no cayeron en la tolerancia del mal. No dijeron, bueno, pero no importa, porque después de todo. Vio todas esas frases que decimos, que son las que recibimos de nuestros padres, no las que vienen de Dios. No cayeron en la tolerancia del mal. A veces hay tolerancia del mal, y hay mucha tolerancia del mal en este momento. No aceptaron una justicia media. Hagamos justicia por acá, pero no por acá. No aceptaron una justicia a medias. Son bienaventurados porque no claudicaron ante la corrupción. No claudicaron. No bajaron los brazos ante la corrupción. Viven como justos. Hacen justicia al prójimo y reclaman justicia. ¿Por qué? Porque son hijos de Dios. Y Dios es el Dios de justicia. Y es el Dios que pide justicia para todos. Justicia de verdad para todos. Estos son los bienaventurados, los que tienen hoy hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia, los que han entendido cuál es el mensaje del Evangelio y se han entregado de verdad a Jesucristo y están sirviendo a Jesucristo, el Hijo de Dios, el Señor de la justicia, el que finalmente establecerá la justicia verdadera para toda la humanidad. Señor, miramos a nuestro alrededor y vemos cuánta necesidad hay de que se multiplique el hambre y la sed de justicia. Cuánta necesidad hay de que esta bienaventuranza nos alcance a cada uno de nosotros. Y te pedimos, Padre, que tú despiertes en nuestros corazones, por medio del Espíritu Santo, el deseo, el hambre y la sed de justicia. En primer lugar, mirando nuestra propia vida, para que ninguna de las cosas que hemos recibido por herencia, por cultura, por tradición, por familia, que no se corresponden con la justicia tuya, se filtre en nuestra mente, en nuestro accionar y ni siquiera en nuestro vocabulario. Para que como hijos tuyos seamos buscadores de la verdadera justicia, de la justicia aquella que pedía la ley tuya, que la persiguiéramos y que la persiguiéramos hasta el fin, porque siempre la justicia es esquiva y hay que perseguirla. Señor, danos hambre y sed de justicia, que no nos conformemos con una justicia a medias, que no nos conformemos con ningún tipo de corrupción, que no nos conformemos con ningún tipo de pecado, que no nos conformemos con ningún tipo de decadencia, que nuestra alma esté desconforme con la realidad del mal que nos rodea y que tenga hambre y sed de justicia, hambre y sed de verdad. Despierta, Señor, en nosotros el hambre y la sed de una verdadera justicia. Te agradecemos porque el Señor nos llamó bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No dejes, Señor, que ninguno de tus hijos se caiga del propósito tuyo y no tenga el hambre y la sed de justicia que hay que tener para poder vivir en paz y para poder tener seguridad. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es clara, porque tu palabra no deja lugar a dudas.
Ayúdanos, Señor, a seguir meditando en tu palabra y en tus leyes, para que podamos crecer en nuestra fe. Que el amor tuyo y tu misericordia nos acompañen todos los días de esta semana, para que donde estemos podamos testificar de ti. Recibe nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.